Bendiciones con todos. Tema 9, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos estudiando la primera carta pastoral, la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Hoy vamos a hablar de la predicción de la apostasía y utilizamos primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Pongamos mucha atención a esta lectura. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire, cuando Pablo escribe esto, si estuviera en esta época el apóstol Pablo se asustaría de la apostasía, de las falsas enseñanzas que hay hoy día. Se asustaría. Pero hablemos un poco de las falsas doctrinas en los posteros tiempos. La advertencia del Espíritu Santo, porque dice el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo dice claramente, el apóstol Pablo señaló especialmente a esta como una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló, ya sea que haya sido un mensaje espontáneo que le fue dado mientras escribía, o que estuviera citando una profecía previa. El apóstol Pablo sabía que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos. Y créalo que cada día es más peligroso. Cada día la mala enseñanza está por todas partes. El peligro de la apostasía, algunos apostatarán, dice. El peligro del engaño, espíritus engañadores, dice. El peligro de las falsas doctrinas, doctrina de demonios, dice el apóstol Pablo. Han pasado con casi 2000 años desde que el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo acerca de los postreros tiempos. Pero él no había malinterpretado su tiempo ni los nuestros. La historia no está y nunca ha estado precipitándose hacia un lejano borde que terminará con este orden actual. Incluso desde los tiempos de los apóstoles, la historia ya había alcanzado ese borde y ha avanzado en forma paralela a él desde entonces. Como resultado, los postreros tiempos describen un amplio periodo de tiempo, no un par de años. Dice, algunos apostatarán de la fe debido al peligro de los últimos tiempos. Si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, él debía mantener como guía la verdad. Él debía mantenerse en la verdad y en la fe. Si se perdiera esto, nada más importaría. ¿Sí? Hoy día también tenemos que tener en mano la verdad, o sea, la palabra de Dios, y esa palabra que afianza, hace crecer nuestra fe. Un hombre pudiera tener todas las verdades del cristianismo y, sin embargo, quitarles todo efecto al adoptar otras doctrinas que contrarrestan su influencia. O tal vez pueda apostatar de la fe negando alguna doctrina esencial. Algunos les pasa eso en sus vidas. Estaba leyendo un artículo publicado en una noticia de los Estados Unidos. Dice, en junio de 1997, describe a un pastor de Virginia que prefería predicar sobre Bosnia, justicia, paz mundial, que hacerlo sobre las historias de la Biblia o sobre salvación personal. Este es un mensaje de un hombre que apostató de la fe y siguió
su propia dirección. Y hoy día da miedo. La psicología, la filosofía, las tradiciones son cosas que se predican. Y por eso nadie se convierte. Por eso el alma no se convierte, porque la verdadera palabra es la que convierte el alma. Y ya el apóstol Pablo le advierte en ese tiempo a Timoteo y nos advierte a nosotros que nos dediquemos a predicar la palabra de Dios, que no le pongamos asunto a aquellos cuentos, a aquellas fábulas que entorpecen y nos alejan del Señor. Pablo habla de la fe. Esto describe las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Cuando algunos apostatan de la fe, estaban abandonando las enseñanzas esenciales del cristianismo, ¿sí? Estaban recibiendo otro tipo de enseñanzas y enseñanzas falsas que lo estaban apartando del verdadero camino. La Biblia usa la frase fe de esta manera en diferentes partes, como por ejemplo Hechos capítulo 6, versículo 7, capítulo 14, versículo 22, Colosenses capítulo 1, versículo 23, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19 y Judas 1:3. ¿Sí? De esta misma manera, gentes que apostataron de la fe. Ahora, escuchando doctrinas de demonios, ¿qué es eso? Esto se refiere a espíritus de demonios, seres angelicales que se han rebelado contra Dios, que buscan engañar a hombres y mujeres y alejarlos de la verdad. Acuérdense que ya en el paraíso Satanás engañó a Eva y a Adán. Le mezcló la verdad con mentira. Y eso que hacen las doctrinas de demonios, mezclar verdad con mentira. ¿Sí? Y seducen. Y seducen a las almas que no tienen fe, que no están sostenidos en la palabra de Dios. Y a veces muy, pero muy encubierto. Quiero dar un pequeño testimonio sobre esto. Hace algunos años atrás regalaron en todo el cantón donde yo vivo un libro aparentemente cristiano. Y llegó a mis manos ese libro y comencé a leerlo. Aparentemente parecía un buen libro, bien puestas las citas bíblicas. ¿Sí? Terminé de leer el libro, pero había algún sentir que algo no andaba bien, que no estaba bien. Yo un libro lo leo por lo menos 3 veces. Voy la segunda vez. Buen libro, está puesta las citas bíblicas, pero hay un sentir al terminar el libro que algo no está bien. Listo. La tercera vez. Comienzo a leer vuelta la tercera vez, ya con más entendimiento, y encuentro bien, como decimos acá nosotros, bien tapiñada la doctrina falsa. ¿Sí? Bien, que, mire, a la tercera vez pude descubrir que había una falsedad, había un error. Y cogí ese libro, lo deseché, porque eso no era una buena enseñanza. Mire, si no lee la palabra, por eso hablamos de leer mucho, de estudiar, de meditar en la palabra de Dios, y a mí, para que incremente la fe, y orar al Espíritu Santo, que es sabiduría, porque si no, somos presa de la falsa doctrina, que van encubriendo, ¿sí? Encubiertamente ponen mentira, falsa doctrina. Y eso se llama doctrina de demonios. Algunas mentiras son tan poderosas que tienen una evidente dinámica espiritual tras ella. Estas son mentiras elaboradas y comercializadas por espíritus engañadores. ¿Cuánta gente no han engañado? ¿Cuánta gente vive engañada? Porque no se da el tiempo para leer, meditar en la palabra de Dios. Ir a la fuente verdadera, la palabra de Dios. Doctrinas de demonios. Esto habla de enseñanzas específicamente de estos espíritus engañadores. Los demonios están graduados en teología. ¿Qué le parece? Sí, graduados. Ellos conocen bien la palabra. Y tienen sistema de doctrina. Y tienen su sistema de doctrinas. Y por eso han engañado. Y se siguen creando religiones. Y cada una dice tener la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. La suma de la palabra es la verdad. La verdad es Cristo, no lo que ellos proclaman con su boca. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso toda esta serie que hemos estado haciendo, por la gracia de Dios, a todas se llaman las verdades de la palabra de Dios. Porque estamos marcando todo lo que hacemos con los versículos bíblicos, con la palabra de Dios.
Muchos manuscritos, ¿sí? Hay hoy día que son llevados por espíritus engañadores. Como puse el ejemplo del libro que me tocó a la tercera vez descubrir la doctrina, ¿sí? La doctrina falsa. Dice espíritus engañadores. Estos han estado rondando desde que el hombre caminó por primera vez en el huerto de Edén. Desde allí están allí engañando, seduciendo esos demonios, haciendo que la gente se aparte, haciendo que la gente no, ¿sí? Que viva una religión a medias, una religión falsa, a medias tintas, dicen por ahí, ¿sí? Y por eso muchos apostatan de la fe, se apartan de los caminos del Señor, se apartan. Y esto es gravísimo en estos últimos tiempos. Esto se está viendo mucho. Es difícil decir si hay más falsa doctrina hoy en día o simplemente que la tecnología moderna es más fácil propagar una mentira. Pero hoy en día es cierto el antiguo dicho: una mentira viajará rápido, la verdad va a pie. Y más personas dentro de la iglesia están siguiendo estas doctrinas de demonios. Sí. Ya muchos piensan que fornicar no es pecado en la iglesia. Muchos piensan que cometer adulterio no es pecado, que robar no es pecado, que mentir no es pecado. Y eso no es así, ¿sí? ¿Por qué se da todo esto? El apóstol Pablo lo dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, por que se toma con acciones de gracia a los que participen. Aquí hay dos asuntos, ¿sí? ¿En qué lugar Dios prohíbe, en la de la Biblia, Dios prohíbe casarse? Tan solo que tenga el don del celibato, ¿no es cierto? Y eso de la comida es un cuento, que si se come esto, que si no se come esto, y que si se prohíbe esto, y es un cuento. Sí. Y la palabra de Dios es bien clara en estos asuntos. Bien clara en el Antiguo Testamento lo que debemos comer y no debemos comer, y también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sino que para todos los alimentos hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios porque Él nos ha provisto, Él nos provee, ¿sí? Por la hipocresía de mentirosos, esto describe a los que se han apartado de la fe. Esto sin duda se refiere a los que voluntariamente aceptan la falsedad para justificar su pecado u orgullo. Pero también se refiere a aquellos que afirman estar enseñando sobre la Biblia, mientras que solo la usan como un apoyo para sus propias ideas. Teniendo cauterizada la conciencia, su conciencia, la cual alguna vez los condenó por haberse alejado de la verdad, ahora no responde en absoluto. Es como si las terminaciones nerviosas de su conciencia hubieran sido quemadas y ya no pudieran sentir nada. Perdieron su primer amor, como dice Apocalipsis. El apóstol Pablo aquí se refiere a la antigua práctica de marcar a un animal en la frente con una marca distintiva. Para estos no era su frente lo que había sido marcado con hierro ardiente, sino su conciencia, cauterizada su conciencia, como que le hubieran puesto un freno allí, un sello, un caliente, ¿no? Ellos llevan las marcas de la hipocresía, no del Espíritu Santo, ¿sí? Si llevaran la marca, el sello del Espíritu Santo, nunca se hubieran apartado, nunca hubieran apostatado de la fe. La hipocresía de forma evidente y tan endeleve que sus conciencias ante los ojos de Dios, como aquellos que han sido cauterizados en sus cuerpos por sus crímenes ante los ojos de los hombres. El apóstol Pablo sabía lo que era tener una conciencia muerta y cauterizada. Antes de entregar su vida a Jesús en el camino a Damasco, él sentía que estaba totalmente justificado en su persecución contra los cristianos y su odio hacia Jesús.
Él podía sentirse justificado porque su conciencia estaba cauterizada y necesitaba una llamada de atención, lo cual el Señor en su gracia lo proporcionó. Lo cual el Señor en su gracia lo puede proporcionar también en usted que está escuchando la palabra de Dios, si le acepta de todo corazón, si reconoce que Él es el Señor. Ahora, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Esto describe las enseñanzas legalistas de aquellos que han apostatado de la fe. Ellos enseñaban que siguiendo esta lista de reglas hechas por el hombre, uno sería justificado ante los ojos de Dios. Usted sería más santo para que Dios le otorgue la salvación. ¿Sí? Y no es así. No es así, porque la salvación, ¿quién la otorga? La regala el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando decidió entregar su vida, cuando decidió derramar su sangre para expiarnos y morir en la cruz. Ahora, siempre ha habido personas en las iglesias que se consideran más espirituales que Dios mismo, ¿sí? E incluso tienen un conjunto más estricto de reglas que las de Dios. En ese tiempo los fariseos y los saduceos tenían reglas que querían que la gente los obedeciera más que la misma palabra, creyéndose más que Dios. No, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Las tradiciones no son inspiradas por el Espíritu Santo. Son deseos de los corazones y muchas veces de corazones no arrepentidos. No arrepentidos. Ahora, en los primeros siglos de la iglesia hubo monjes que salían a lugares desiertos y desolados para mostrar lo espirituales que eran al torturarse a sí mismos. Uno nunca comía comida conocida. Otro permanecía toda la noche apoyado en una piedra afilada de modo que le fuera imposible dormir. Otro descuidaba su propio cuerpo y se permitía a sí mismo llegar a estar tan sucio que insectos caían muertos sobre su cuerpo. Ellos hicieron esto porque pensaron que les ganaría el favor de Dios y que les mostrarían a todos los espíritus que ellos eran los mejores, los más santos. Y no era verdad. Eran engañados por espíritus de demonios. Ahora, a menudo pensamos que si sacrificamos algo para Dios, como nuestro derecho a contraer matrimonio o a comer ciertas comidas, entonces Él nos deberá algo. Esto es legalismo en su peor forma, tratar de manipular a Dios para que nos dé algo. La idea es que podamos hacer que Dios esté en deuda con nosotros, hacerlo nuestro siervo y hacernos a nosotros sus amos. Eso es lo que buscamos, pero jamás. Nosotros somos los servidores y es el Señor de señores y Rey de reyes. Abstenerse de alimentos. Claro que hoy día hay que abstenerse de alimentos que están llenos de químicos, están llenos de alimentos que el Señor también ha prohibido, ¿sí? El Señor también ha prohibido. Hay que cuidar la salud, hay que hacer mayordomía del cuerpo, ¿sí? Unos no comen carne, ¿sí? Otros se dedican a comer solo vegetales, cosas por el estilo, ¿sí? Todo debe tomarse con acciones de gracias. Hay que darle gracias al Señor, ¿sí? Al mismo tiempo que nos cuidamos, ¿sí? Incontables millones a través de los siglos han buscado sacrificar algo para hacer que Dios les deba bendiciones o perdón o misericordia o lo que sea. Unos caminan con una cruz arrodillados, se les hace sangre en las rodillas por kilómetros, ¿sí? Otros cogen un boyero y se flagelan que sangre se dejan marcado el cuerpo, queriendo que Dios le va. No, ya no hay sacrificio. El sacrificio perfecto, el que hizo el Señor Jesucristo, nadie más. Y por eso hay que seguirle, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Y esto hay controversias, ¿no? Controversias. ¿Prohibirán casarse? Sí.
Algunos no se casan, pero viven haciendo cosas al escondido. Viven. Si no tienen el don de celibato. Pablo lo tenía. Y aunque tenía el don de celibato, en alguna ocasión se casó. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar una esposa con nosotros? Bernabé y yo, dice. Sí. Mire, la palabra de Dios se la ha tomado para polemizar, para dividir, para alejar de Dios por la mala interpretación, por la mala enseñanza que se está dando hoy. Y eso es apostasía. No, la palabra de Dios ahí es inerrable, es perfecta, y tal como está allí hay que enseñarla y dejar que convierta el alma del que la escucha. El mundo no cambia, el mundo va de mal en peor por esta situación, porque muchos predicadores se han apartado de la verdad, ¿sí? Y siguen enseñando cuentos y fábulas que no le han traído bien a nadie, no ha hecho bien a nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Buscar al Señor con todo, o leer su palabra, meditar en su palabra y dejar que ella nos enseñe y predicarla tal como es. Pero para poder hacer eso, el primer paso es convertirse al cristianismo. Ser un hijo de Dios. Aunque muchos hay convertido al cristianismo, pero viven una vida de impío. Tienen que entregar su vida y corazón al Señor. Y nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración de cómo aceptar al Señor Jesucristo. Hágalo con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo, Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Si usted lo hizo, es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Ahora, venga a la palabra de Dios, ¿sí? Medite en ella. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Deje que el Espíritu Santo le lleve a poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Le lleve a ponerla en práctica y que esa palabra puesta en práctica produzca cambios en su vida. Predíquela una vez que produce los cambios. Tenga tiempo de oración, tiempo de alabanza y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre por la palabra que nos regalas cada día. Y también porque eres un Dios de amor, un Dios que nos bendice cada día, Señor. Eres digno de adoración y de toda alabanza, mi Dios. Y solo tú eres Rey. Y a tu palabra hay que obedecer y tu palabra hay que ponerla en práctica, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, porque no es fácil. Nuestra carne es rebelde, quiere rebelarse. Nuestra carne dice, no coma esto y lo comemos, ¿sí? Porque eso te hace daño y lo comemos. Entonces tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecerte a ti, Señor. Y pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que Él nos ayude, porque somos rebeldes, Señor. Te lo pedimos, sí. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Reenviemos a otros esta palabra también, ¿sí? Vamos a reenviar esta palabra a otros y que la gracia del Señor les dé crecimiento. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.